digamos que un bochito se mueve en línea recta. Este bochito siempre me sale feo, pero ustedes tengan paciencia para el bochito este. ¿Sale? Le faltó lo de la puerta. Ahí está. Ya está, aquí está el bochito. Entonces, este bochito, o este carrito chiquitito, este carrito, a ver, ya está. Este carrito, pues, digamos que no puede volar, como el ejemplo del avión. O bueno, no sé. Pero en este caso no puede volar. Para efectos técnicos de este ejemplo no puede volar. Y bueno, se desplaza en una superficie relativamente plana, ideal, sin baches. No está en México, vaya. Entonces, digamos que partirá de una posición inicial, porque si somos rigoristas, pues digamos que va en el eje X y en dirección de izquierda a derecha, pues el eje X es positivo, ¿no? Ese bocho ya viene con velocidad, ¿sale? Ese bochito viene más o menos duro, ¿sale? Ya viene durillo, tiene una velocidad, no sabemos cuál, pero lo que sí puedo decirles es que vamos a empezar a analizarlo desde esa posición 0 hasta cuando llega a esta posición X1. ¿Vale? Eso sí lo puedo ver. Y lo que puedo decir también de este bochito, que va más o menos durillo, es que pues ya recorrió una distancia, hay una distancia que recorrió, pero por sobre todas las cosas, esto es un fenómeno temporal, ¿sí? Quiere decir que en este momento que yo lo vi, cuando pasó, este instante inicial, regularmente nosotros los ingenieros y regularmente la física en general, le llama T0 o X0 o lo que sea subíndice 0 al momento en el que empiezas a analizar un fenómeno. Así que no se sientan extraños cuando alguien ponga I0, X0, Y0, V0, todo 0. ¿Sale? Y entonces al final o en el siguiente instante, que pues después 0 sigue el 1, donde decidimos detener el análisis, observamos que primero, pues la posición no es la misma, ¿sale? Porque si fuera X0, o sea, si donde llegara fuera del mismo lugar donde termina, o sea, aquí quiere decir que el carrito no se movió, ¿no? Estamos haciéndonos locos solos. Pero como sí se movió, podemos hablar que hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia de posiciones, ¿no? Esta diferencia de posiciones, chavos, pues se denota por una delta. Regularmente la letra griega delta quiere ver con diferencias, tiene que ver con diferencias, ¿sí? Y esta diferencia de posiciones, pues está muy en concordancia con esta diferencia de tiempos, ¿vale? Si yo quiero medir la velocidad, ¿sale? La velocidad, pues recuerden que la velocidad, según su curso de física de la prepa, era distancia sobre el tiempo, ¿sale? Esa era la fórmula clásica de la velocidad. O es la fórmula clásica de la velocidad. Pero pues no tenemos una distancia y no tenemos un tiempo en específico. Entonces, esto evoluciona a analizar de forma más concreta el fenómeno y podemos decir que la velocidad media, ¿por qué media? Porque pues es entre, no sabemos qué sucedió, qué transcurrió, pero podemos decir que el final y el principio es la información con la que contamos. Entonces, esta velocidad media, que es una cantidad escalar porque no estamos diciéndole hacia dónde va, solo vamos a obtener un valor, ¿sí? Va a ser, el resultado de esta diferencia de posición en la diferencia de tiempo que transcurrió. Entonces esa diferencia de posición no va a ser nada más que la resta de la posición x2 menos la resta de la posición x1 en el tiempo que transcurrió
todo este cotorreo, ¿no? Y entonces podemos decir que ya somos capaces de calcular la velocidad media del bochito. Este bochito, ya sabemos, si sabemos su posición, dónde llegó, dónde acabó y el tiempo que pasó, ya la armamos porque sabemos su velocidad media. Pero supongamos que yo les pregunto la velocidad del bocho en este punto en particular. Aquí. Aquí, ¿qué onda? ¿El bocho qué velocidad llevaba? Me vas a decir, oye, pues yo solo sé calcular velocidad media. Para la velocidad media, pues yo solo necesito 2 puntos. ¿Sí? 2 puntos. Donde inicia y donde termina. Para saber en este punto su velocidad, pues no voy a poder saberlo, ¿no? Sin embargo, sí sabemos que pues el bocho va a cholar rápido, ¿sale? El bocho va rápido, eso es un hecho inequívoco. El bocho va muy rápido y seguramente lleva una velocidad, ¿no? ¿Cómo va a ser que no sepa yo la velocidad en ese instante? Bueno, hay un concepto que necesitamos saber. Vamos a imaginar, vamos a hablar de este cociente, miren. Mucha atención porque este es el principio de cálculo integral. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero de todos modos me conviene platicárselos, ¿no? Vamos a suponer que llevamos esta x1 a los extremos. Voy a llevarme esto para acá. ¿Sale? Voy a ponerlo por acá. Mucha atención en esto. Espero ser lo más explícito posible. Vamos a cambiar entonces toda la constitución de este delta x. ¿Sí? Y ahora vamos a llevar este bocho. Sabemos dónde inició, dónde acabó, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer esta distancia más chiquita. ¿Cómo? Pues ahora aquí vamos a ir acortando la distancia entre los bochos. Donde esa distancia, miren, esta delta x es más chiquita, ¿no? Pero en realidad lo que estamos acortando es el tiempo que transcurre. Estamos analizando que el tiempo 0 y el tiempo 1, este delta en realidad es el que nos interesa. Este delta de tiempo está haciéndose más chiquito. Ahora imaginemos Control Z, que hacemos la distancia de tiempo tan chiquita. Imagínense que juntamos los bochos tan cerca, o el análisis de los bochos básicamente, tan cerca que este delta t podamos hacerlo cada vez más y más pequeño. O sea, este delta t, pues lo quiero hacer más chiquito para aproximar los tiempos. ¿Por qué? Porque yo quiero en este punto en específico. Para que dé un tiempo chiquitito, una diferencia de tiempo chiquitita, ¿qué tan cerca deben estar este tiempo 1 y este tiempo 2? Esta pregunta la hago a cualquiera que me quiera contestar. ¿Qué cerca deben quedar estos tiempos? Si se dan cuenta se está haciendo chiquitito, ¿no? Para poder analizar el bocho en un instante de tiempo, pues esta delta t que transcurre debe ser muy chiquita, ¿no? Tan chiquita que sea prácticamente cero. Entonces mucho ojo, ¿no? Llevo esta delta x sobre delta t al límite donde esta diferencia de tiempos sea cero. Chavos, ese es el inicio del cálculo diferencial y eso lleva al concepto de diferencial. Nos lleva a decir que esta delta t
este pedacito de tiempo, delta t, es tan chiquito que prácticamente es cero, sin ser cero, ¿eh? El concepto del límite es un concepto casi filosófico, así que no se metan mucho en ver qué sucede ahí, pero este delta t lo que significa es que es un instante de tiempo, es una delta t tan chiquita que prácticamente cero es lo más pequeño que te puedas imaginar, ¿sí? Entonces podemos decir que si hay una función, ¿sale? Si hay una función x que defina la posición del bocho, ¿sale? Por ejemplo, no sé, 3x más 2. Si hay una función que defina la posición del bocho, podemos saber su velocidad instantánea en el momento cualquiera. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque entonces ya podemos determinar con precisión el lugar en el que se encuentra y la velocidad que lleva. ¿Sale? Entonces hablamos de la derivada, hablamos del diferencial y hablamos de la posición del bocho en un tiempo determinado. Esto es muy fácil. Preguntas hasta aquí, chicos. No, profe. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el bocho acelera o desacelera? Ya tendremos que entender algo entonces. Va en línea recta, sí, pero pues puede acelerar y desacelerar, ¿no? ¿Qué nos dirá si acelera o desacelera, no? ¿Qué nos dice si alguien acelera o desacelera en el carro? ¿Qué nos dice? ¿Cómo sabemos que alguien aceleró o desaceleró? Cuéntenme. Andrés. Andrés. Ok, dígame. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien acelera o desacelera el coche? Ok, nos escucha bien Andrés. José Ángel, ¿qué te dice si algo desacelera o desacelera el coche? Pues que va más lento o más rápido que antes. Ok. ¿Qué es ir más lento o más rápido? Pues que cambia su Pues velocidad. sí. Cambia su velocidad. Has dado en el clavo. ¿Sale? Entonces vamos a pensar en gráficas. Mucho ojo porque ya de aquí para adelante en su vida nunca, siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Siempre vamos a tener que ver algo. Y vamos a ver la velocidad contra el tiempo transcurrido. Entonces fíjense bien qué pasa. Esta es la velocidad. Es que ven aquí este cálculo que les puse aquí. Es en realidad un cálculo de velocidad, ¿no? El delta x sobre delta t llevado al límite es en realidad una velocidad, pero instantánea, en x. Se llama velocidad instantánea. Porque así vas a poder saber qué velocidad lleva aquí, o qué velocidad tiene aquí, o qué velocidad tiene aquí, o qué velocidad tiene aquí. ¿Sale? Así ya lo vas a poder saber. Vamos a imaginar este bocho. Y el bochito, pues cuando lo empezamos a analizar en este x0, vamos a centrarnos aquí en x0. Bueno, más que nada en este tiempo inicial que lo analizamos, olvídense de x0. En este tiempo inicial, pues llevaba cierta velocidad, ¿sale? Voy a poner, ¿cuántos kilómetros por hora les gusta que vaya en carretera un bochito? Lisette, un bochito en carretera, ¿cuántos kilómetros por hora te gusta que vaya? Normal, no acelerado, o sea, no lleva prisa. Ah, en 70. 70 kilómetros por hora, sale.
70 kilómetros por hora. Estamos hablando de kilómetros por hora. Sale. Jennifer, y cuando va aproximándose una curva, ¿baja o sube su velocidad del bochito? Disminuye. Ok, entonces disminuye la velocidad, no sé, a 50. Entonces ya tenemos algo. En el momento 0, en el momento 1, cuando llega a la curva, en el momento 2, cuando sale de la curva y agarra una recta como en bajada, ¿sale? Aquí vamos a poner curva, aquí recta, acá vamos a poner bajada, ¿sale? Entonces 70 a 50, de ahí el bocho agarra la recta, sube a 90 y agarra la bajada con todo y se va a 120. El bocho se va, vaya, se la rifa. Entonces empieza el bochito aquí, baja su velocidad, sube, y ahí está el comportamiento de la velocidad del bocho. Este es el comportamiento de la velocidad instantánea. Ya pueden notarlo, conforme pasa el tiempo la velocidad cambia. Y cuando la velocidad cambia, hablamos de un concepto interesante que se llama aceleración. Porque lógicamente el que lleva manejando el bocho le pisa el acelerador en mayor o menor medida, ¿estamos de acuerdo? Cuando alguien acelera, pues aumenta su velocidad. Cuando alguien desacelera, disminuye su velocidad. ¿Sí? Entonces ya tenemos algo aquí. Aquí pues el movimiento es errático y nadie puede determinar cómo acelera esto. Pero podemos hablar de que esta velocidad es una función del tiempo, porque en función del tiempo del que estemos hablando, es la velocidad que vamos a encontrar. ¿Sale? Aquí es la velocidad en un segundo. Acá es la velocidad en el segundo instante, segundo, no lo sé. ¿Sale? Esta es la velocidad en el tercer instante. ¿Sale? Entonces, es dependiente siempre de la velocidad. Siempre, siempre, siempre. Es una función de la velocidad y esta es una gráfica de la velocidad instantánea. ¿Ya lo habían visto antes? ¿Sale? Esta es una gráfica de la velocidad instantánea. ¿Habían visto una gráfica de la velocidad instantánea antes? Yo sí. No. Bueno, pues esto se entiende así. ¿Cómo se lee? Como le hemos interpretado, ¿no? El bochito baja su velocidad en una curva, llega a la recta, sube su velocidad, agarra una bajada el bocho y se acelera más. ¿Sale? Esperemos que no le pase nada al del bocho, pero podemos hablar de que ya sabemos la velocidad instantánea, pero ¿qué va a suceder? ¿En qué proporción o en qué momento, en qué razón cambia la velocidad? Bueno, mucho ojo. Hablamos de los cambios de velocidad, ¿no? Y un cambio de velocidad, voy a escribirlo, un cambio de velocidad implica una aceleración promedio. No es exactamente la definición, pero vamos a hablar de ello. Digamos que si nosotros analizamos, recuerden, ¿no? Hablamos en un principio aquí, en este gráfico del bocho, que el cambio de posición con respecto al tiempo ¿sí? El cambio de posición con respecto al tiempo, puede ser igual a una velocidad media, ¿no? Ahora estamos hablando que cambio de velocidad, ¿sí? Obviamente estamos hablando con respecto al tiempo.
¿sí? Con respecto al tiempo, implica una aceleración promedio. Es exactamente lo mismo. Cambia la velocidad, ¿sí? Del móvil, velocidad instantánea. Con respecto al tiempo, y estamos hablando de una aceleración media. Es lo que sucede aquí, ¿no? Tenemos una velocidad 1, una velocidad 2, y ese cambio de velocidad, fíjense bien, voy a dibujarlo aquí. La línea se supone que debe ser recta, así que supongan que son rectas. Y aquí tenemos una velocidad 2, o bueno, una velocidad 2 y una velocidad 1. ¿Que cambió en qué momentos? Cambió entre un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces, ojo, ¿no? Tenemos la misma relación. Tenemos la misma relación aquí de que cambia el tiempo y miren, cambia la velocidad. Entonces, esta razón de cambio es la base fundamental de la derivación, o bueno, de la derivada del cálculo diferencial. Por eso, siempre estamos hablando del límite, ¿no? Llevamos al límite esta razón de cambio cuando cambia la velocidad con respecto al tiempo, y este tiempo, ese cambio de tiempo lo llevamos prácticamente a cero, pues nos dirá entonces que la diferencial de la velocidad, o el pedacito más chiquito de cambio de velocidad, está en relación con el cambio más chiquitito de tiempo. Y esto, chavos, es la aceleración instantánea. No sé si alcanzan a escuchar una música de fondo. Se acaba de poner una de esas personas que llega con un tambor y algo aquí afuera de la casa, precisamente porque estoy dando clases virtuales. Yo creo que algo lo llamó. Ah, aquí está dando clases este güey. Aquí voy a poner yo mi música. Es una chulada eso. Pero bueno, preguntas hasta aquí, chavos. La mayoría de los fenómenos físicos ya que hemos caracterizado, la aceleración instantánea, la aceleración media, la velocidad instantánea y la velocidad promedio, vamos a hablar de las cosas que más o menos siempre se comportan igual. Y digo más o menos porque pues, es una idealización de la realidad. Nada se comporta igual, lo único constante siempre es el cambio, ¿no? Pero es fácil analizar los fenómenos cuando caracterizamos algunas circunstancias de la misma manera. Entonces, vamos a pensar en las veces en el que este tipo de fenómenos se dan con aceleración constante. Cuando la aceleración es constante en el bocho, por ejemplo, ¿sale? Cuando algo es acelerado de manera constante, se podrán dar ustedes cuenta que, no sé, imagínense, van en el bocho sentaditos, ¿no? Y su novio, novia, papá, amigo, familiar que va manejando el bocho, este, voy a poner acá el bocho. Ay, este bocho no me salió tan bien. Esperen un momento, déjenme copiar el bocho. Luego chafea el programa. Ya está. Ustedes se van a dar cuenta rápidamente que el bocho va acelerándose porque de buenas a primeras, aunque la velocidad inicial es una, al finalizar la velocidad final va a ser otra. ¿Por qué? Porque pues acelerar es un proceso bien sencillo, como pisar el pedal. ¿Sale? Pisan el pedal y la velocidad acelera. Pero ¿cómo se comporta la velocidad en este instante? La velocidad incrementa. Voy a hacer aquí un vectorcito. Miren. Vamos a hablar del tiempo cero. En el momento que empezamos a analizar el fenómeno. Miren. Entonces aquí en el tiempo cero lleva una velocidad
pero en el tiempo 2 la velocidad se incrementa un montón. Estoy haciendo aquí un vector porque los quiero introducir al asunto este de más adelante de los cambios vectoriales. Pero vamos a dejarlo así nada más. Tiempo 0, vamos a tiempo 1. Cada vez que quiero hacer algo más tranquilamente, siempre se viene un embarrón. Entonces, fíjense bien qué va a suceder. La velocidad ustedes empiezan a apachurrar el pedal y la velocidad pasa de ser poca a empezar a moverse hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y empieza a incrementarse la velocidad, ¿sí? Y entonces de pasar de una cantidad pequeñita de velocidad, empieza a incrementarse la razón de velocidad, empieza a incrementarse la velocidad conforme pasa el tiempo, ¿sale? Y entonces esta velocidad empieza a cambiar, empieza a ser una velocidad diferente. Ese cambio de velocidad se ve, pero aunque la velocidad se comporta así como una curvita, lo que nos está diciendo es que la aceleración está siendo constante, ¿no? Esto es un movimiento con aceleración constante. Y para cosas con aceleración constante tenemos 4 ecuaciones muy importantes. Después les voy a decir de dónde salen, pero mejor quiero que se queden con las ecuaciones. Vamos a platicar, ¿no? La velocidad final del bochito va a ser igual a la velocidad inicial que llevaba más la aceleración por el tiempo que haya transcurrido. ¿Por qué lleva x al final? Porque estamos hablando de la aceleración en una sola dirección, en este caso en x. Si algo está cayendo, pues va a tener una aceleración en y, dependiendo de las convenciones que hagamos. Así que no, aunque es importante, ahorita no le hagan mucho caso a los subíndices, solamente al cero, que es el inicial. La posición final de este bochito va a ser igual a la posición inicial, ahora sí que la posición donde comenzó, más la velocidad que llevaba cuando empezamos a analizar el fenómeno por el tiempo que haya transcurrido, más un medio de la aceleración que lleva el bocho en esa misma dirección, ¿sí? Por el cuadrado del tiempo que haya transcurrido. Esto es una sustitución de una ecuación diferencial. Y bueno, si queremos saber la velocidad, sí, eso viene de una ecuación también de energía cinética, pero esto lo que quiere decir que el cuadrado de la velocidad inicial, sí, más 2 veces la aceleración que lleva aceleración constante, menos la distancia de la posición que ha recorrido, nos puede decir la velocidad. Todas estas fórmulas lo que nos indican es que podemos encontrar cualquier tipo de parámetro en el fenómeno sabiendo cualquiera de estas cantidades. Entonces cualquier fenómeno es posible caracterizarlo o definirlo gracias a estas ecuaciones. Entonces puede darse el caso que estemos analizando un fenómeno y tengamos aceleración, pero no tengamos, por ejemplo, el tiempo. Ah, bueno, pues miren, esta ecuación me sirve porque no tiene el tiempo que transcurrió, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con este set de ecuaciones porque nos va a decir, según el problema, según la situación que analicemos, nos va a decir el parámetro al que queremos llegar. A veces queremos el tiempo, pero nomás tenemos aceleración y velocidad inicial y la posición. Ah, bueno, pues podemos a partir de la velocidad final, ¿sí? Encontrar el tiempo despejándolo, ¿no? Entonces, es un juego de álgebra y podemos determinarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver la siguiente clase. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a seguir platicando de este fenómeno uniformemente acelerado, pero creo que ya los pormenores de la dinámica de esta partícula, sí, en línea recta está más que definida. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Sale, chavos. Nos vemos entonces. Hasta pronto.